Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca, aquí en Radio Inter. Buenas noches, un sábado más desde este programa de historia. Don Pío Moa, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy es sábado 14 de abril, una fecha, ¿qué le parece a usted esta fecha? Sí, coincide con... De infausto recuerdo para nuestro país, o de feliz recuerdo, según se mire. Nosotros somos bastante críticos, como ya saben ustedes, y Pío Moa lleva desde hace varias sesiones derribando una serie de mitos con respecto a esa fecha y las consecuencias de aquella fecha. Es que es infausto por doblemente. Primero porque fue un golpe que dio la monarquía contra sí misma, y los monárquicos, y dejaron el paso libre a unos republicanos que, en opinión del propio Azaña, eran una panda de botarates y que crearon una situación caótica que desembocó al final pues en lo que ya sabemos, ¿no? O sea que es una fecha que no se puede celebrar porque nadie tenía razón allí. O sea, las izquierdas dicen que desde el primer momento las derechas y en particular los militares estuvieron en la conspiración permanente y no les dejaron hacer. Eso es una invención, fue al contrario. Realmente si tuvieron el poder fue porque los militares, empezando por Sanjurjo y los digamos, cortesanos monárquicos... Lo toleraron. No solo toleraron, es que le dieron el poder directamente. Que ellos al principio ni pensaban siquiera en tomarlo, y quien además les dio alas para tomar el poder fue Miguel Maura y Alcalá Zamora, sobre todo Miguel Maura, que venía había sido monárquico hasta 4 días antes. Este fue el que los empujó a todos. Ya hemos hablado de eso, podemos hablar en otra ocasión también. Simplemente era recordar que esta fecha es la efemérides del 14 de abril de 1931, la proclamación de la República Española en unas elecciones fraudulentas, en unas elecciones de carácter local. Fraudulentas no fueron. De hecho, ganaron los monárquicos. Lo que pasa es que parece que a los monárquicos les daban igual sus propios votos. Los traicionaron con toda Don Pío, en el sentido de que no legitimaban los resultados, no legitimaban claro. El advenimiento de una república en España. No, fueron los monárquicos los que decidieron que lo legitimaban. Los propios monárquicos. O sea que... Aquí los monárquicos se dicen que precisamente lo que hicieron fue evitar un baño de sangre. Sí, es una buena excusa. O sea, ellos la ley, en cuanto haya una pequeña amenaza, ceden. Bueno. Don Pío, tenemos una sesión en la que vamos a hablar sobre la guerra civil dentro del PSOE. Saben ustedes que llevamos hablando sobre el Partido Socialista, sobre Negrín, sobre Prieto, sobre el oro de Moscú, sobre todas las corrupciones y las corruptelas, incluso desde un punto de vista personal, porque saben ustedes que Don Pío accede y la fuente de la que bebe para elaborar su producto historiográfico tiene que ver con las fuentes primigenias, la opinión de los propios republicanos sobre sí mismos. De manera que hoy abordamos quizá lo que fue el desastroso final dentro del Partido Socialista, porque hubo una guerra civil dentro de las izquierdas, y dentro de cada izquierda, dentro de cada partido de izquierda, o de cada... cada dimensión, dentro de los anarquistas, dentro de los socialistas, dentro de los republicanos, entre todos ellos se mataban. Sí, pero eso ocurrió ya durante la reanudación de la guerra civil. Pero hoy vamos a tratar sobre todo del 34, porque hemos visto cómo prepararon el 34, aquellas instrucciones secretas, como el resultado de las elecciones del 33, cuando se decidieron por fin. Y hoy vamos a ver cómo en octubre acabaron de resolverse. Porque claro, hay que tener en cuenta que los políticos, como digo, cuando vemos las fuentes, lo que dicen los políticos dicen muchas cosas, se contradicen mucho, pero si llevan a cabo lo que dicen, pues ya es otra cosa. Eso es decisivo. Esto vamos a abordarlo, pero va a ser después, don Pío, de el editorial, que versa sobre este conjunto de sesiones que están ustedes celebrando todos los viernes de este mes de abril, a las 19:30 horas, en el centro riojano de Madrid, y que tiene que ver con Gibraltar. El pasado viernes estuvo Guillermo Rocafort, el anterior estuvo José María Carrascal. Cuéntenos, pues sí, vamos, de lo que se habló en la primera sesión, la de José María Carrascal, y lo que tiene que ver con la victoria de España sobre Inglaterra en la ONU, una victoria diplomática. Exactamente.
Bueno, vamos a hablar de ese tema, porque fue un éxito desde el punto de vista de las salas estaban llenas, más de un centenar de personas, algunas quedaron fuera, y fue la primera sesión del seminario sobre Gibraltar, ¿no? Que presentó, que realizó José María Carrascal. Eso es mucho, 100 personas es mucho, don Pío. Arrancar de la molicie y de la televisión a 100 personas hoy en día en España es un éxito, ¿eh? Es un éxito, pero vamos, tiene que ser solo el comienzo. Ya lo hemos dicho. El objetivo del seminario es crear un núcleo, por lo menos, de personas activas que se den cuenta de la importancia que es traer este problema a primer plano. Porque es un problema, además, que es un poco refleja también la política general que han llevado pues estos gobiernos, junto con la promoción del separatismo, por ejemplo. O sea, desde hace muchos años se viene promoviendo y financiando los separatismos. Es una especie de locura en fin, revela un poco la clase de clase política que tenemos. Y, por otra parte, el problema de Gibraltar es un problema que califica toda la política internacional de España. O sea, haber convertido a Gibraltar en un emporio muy corruptor. De eso hablaremos en la próxima sesión, pero ahora vamos a hablar de Carrascal, ¿no? O sea, Carrascal, entre sus trabajos de periodista, ha escrito un libro imprescindible de historia que se llama La batalla de Gibraltar, que fue una confrontación diplomática librada en la ONU entre los años 64 y 69, y es un hecho que debería ser muy conocido en España por la opinión pública, pero por desgracia ha permanecido semioculto durante decenios. O sea, el planteamiento general de aquel combate diplomático pues era este. Londres aprovechó la marea descolonizadora de aquellos años para declarar colonia a Gibraltar, lo cual anulaba unilateralmente el Tratado de Utrecht, que por lo demás ya lo habían anulado de sobra por una constantes usurpaciones y abusos desde el mismo momento de que se firmó el Tratado de Utrecht, ¿no? El truco de la descolonización consistía en que, al autodeterminarse los gibraltareños, pues elegirían sin duda mantenerse de hecho bajo el poder inglés, con la base militar de la que vivían, junto con el contrabando y otras agresiones a España, ¿no? De modo que con ese disfraz, Gibraltar pasaría por propia voluntad a depender para siempre de Londres. Esta era la idea. Y separarse por completo de España, claro. Ya en separarse me refiero en lo que les convenía, ¿no? Ya la batalla parecía de antemano perdida para España y ganada por Inglaterra, porque Inglaterra no dejaba de ser una gran potencia, tenía además el apoyo de los países de Europa Occidental, que casualmente también apoyarían a la ETA en su momento, esto no hay que olvidarlo, incluso tenían el apoyo más disimulado de USA. USA no podía apoyar abiertamente a Inglaterra debido a sus bases en España, ¿no? Que en tal caso podían correr peligro. Y además Inglaterra tenía un puesto privilegiado en el Consejo de Seguridad como uno de los 5 miembros permanentes. O sea, que tenían apariencia todo lo de ganar, todas las de ganar. Además, Londres utilizaba a fondo el argumento del franquismo como régimen no democrático. La mayor parte de los países que están en la ONU no son democráticos, entre otras cosas, ¿no? No debe olvidarse que al terminar la Guerra Mundial, los anglosajones y los soviéticos y otros países, todos juntos, intentaron hambrear a España por medio del aislamiento, ¿no? Ese fue un plan criminal que no les salió bien y al final tuvieron que tragar con un régimen español que, al revés que el resto de Europa Occidental, no debía nada al ejército useño, ni a las finanzas useñas, ni a Stalin. España, con aquel régimen históricamente necesario, pues se había reconstruido con sus propias fuerzas, pese a las asechanzas y a la hostilidad exteriores. Esto no se suele decir. Yo recuerdo que Preston hablaba de cómo los países democráticos aislaron a España. Los países democráticos y los comunistas. Todos juntitos. Además, aislaron un país que no les debía nada. O sea, que no había participado en la Guerra Mundial. En fin, uno de los hechos más criminales que hubo en aquella época, claro. Sin embargo, España salió adelante. En España, la estupidez interesada de muchos antifranquistas les llevaba a argumentar que era lógico que no devolvieran el Peñón mientras estuviera Franco.
pero que con una democracia sí que lo devolvería. Eran como aquellos que colaboraban o justificaban a la ETA pensando que les hacía el trabajo sucio, pero que cuando muriese Franco dejaría de asesinar y les dejaría a ellos los jugosos puestos políticos en una democracia sui generis, ¿no? Ya sabemos lo que pasó. Pasó como con Inglaterra y Gibraltar. La descolonización venía impulsada especialmente por USA y por la Unión Soviética, y dio lugar a un movimiento de no alineados, que no querían estar ni con uno ni con otro. Y enseguida se percataron muchos de que las potencias coloniales podían mantener su dominio disgregando países, sobornando a los poderes públicos, etc., ¿no? Por eso se pusieron trabas. La descolonización no debía romper la unidad territorial de los países. Esto debilitaba mucho la posición inglesa. La experta diplomacia franquista, que era muy experta, maniobró sobre este punto, recordando además que los auténticos gibraltareños eran los descendientes de los habitantes del Peñón, que habían tenido que huir ante la invasión inglesa. Los contactos con los países hispanoamericanos rindieron enseguida sus frutos, apoyando a España, y también fueron tratados los países árabes que acababan de sufrir los abusos coloniales de Inglaterra. Hay que recordar, por ejemplo, que los primeros bombardeos indiscriminados sobre población indefensa los realizaron los ingleses en Irak. El embajador sirio hizo una pregunta trampa al representante inglés. Le preguntó quién era el gobernador de Gibraltar entonces. No recuerdo el nombre, ni él tampoco lo recordaba en aquel momento Carrascal, pero lo significativo es lo siguiente. El gobernador el representante inglés dijo el nombre del gobernador y el sirio le dijo: en mi país se le conoce como el carnicero de Damasco. O sea que tenía un buen historial el buen gobernador inglés, ¿no? Finalmente, también los soviéticos, que tanto habían hostigado a España junto con los anglosajones y países eurooccidentales, pues se opusieron a las pretensiones de Londres por ganarse simpatías, claro, les convenía en aquel momento. También habían apoyado la entrada de España en la ONU, porque de paso metían a dos satélites suyos, ¿no? Y así aumentaban la presencia comunista en la ONU. Los ingleses sufrieron entonces una derrota diplomática aplastante. ¿Pero contaron con algún apoyo entonces? De los países, sobre todo de Europa Occidental, los países de Europa Occidental. Esos países tan orgullosos que lo debían todo a USA, al ejército useño y a las finanzas useñas. Y a Stalin. Porque Stalin llevó la parte más fuerte en la derrota de la Alemania nazi. Así que nosotros no teníamos ninguna de esas deudas, ni con Stalin, ni con USA, ni con el ejército useño, ni con nadie, ¿no? Ni habíamos recibido el plan Marshall, ni nada. O sea, España era un país libre de deudas. Ellos no, y sin embargo estaban ahí como muy a favor de Inglaterra. En la Unión Europea, también a favor de Gibraltar, de inglés, claro, junto con la OTAN, ¿no? Y, en fin, los ingleses hicieron un último intento de poner en primer plano los deseos, the wishes, de los llanitos, los gibraltareños, los actuales, ¿no? España replicó que se respetarían sus derechos, es decir, que no serían expulsados ni perseguidos, pero no sus deseos. Pues todos sabían cuáles eran sus deseos, claro está. La ONU decidió que en el plazo de un año debían concluirse las negociaciones entre Madrid y Londres. Los llanitos, claro, no tenían allí ningún papel, como es lógico, ¿no? Para descolonizar Gibraltar y devolverlo a España. Puede decirse que Londres había caído en su propia trampa al declarar colonia al Peñón. Es decir, la diplomacia de Franco, pues, les volvió la maniobra completamente contra ellos. Dado que Londres se empeñaba en incumplir los acuerdos, vulnerar, o sea, eso es una tradición bastante larga de los ingleses, de vulnerar los acuerdos o pactos cuando no le convienen, y ya digo que el Tratado de Utrecht fue vulnerado de manera constante y, vamos, o sea, sus vulneraciones son verdaderamente escandalosas, ¿no?, en relación con Gibraltar. Así que España cerró la verja. Y el resultado fue muy rápido, porque el Peñón se convirtió en una ruina muy costosa para Londres, al paso que disminuyó el contrabando, que era otra fuente tradicional de riqueza para los llanitos, y de paso el régimen industrializó la zona,
para evitar la dependencia laboral de Gibraltar. Y de aquella industrialización quedan como resultado el puerto de Algeciras, que es uno de los más importantes de Europa, ha llegado a serlo, o la factoría de Acerinox y otras empresas. Y hoy el panorama es, a pesar de esa herencia, es desolador. Es la zona de mayor desempleo de España, debido al cambio de política que siguió a esto, y de lo que ha hablado Guillermo Rocafort. Carrascal se extendió luego con cierta amplitud sobre cómo los políticos españoles empezaron, ya con López Bravo y luego con Marcelino Oreja, a cobardear, a chanchullar un poco, a pensar juntos. No se sabe qué es eso de pensar juntos. En lugar de aplicar las resoluciones de la ONU, nada. Y eso se debía al espejismo del mercado común, que fue utilizado también por Londres para mantener el statu quo. O sea, si España quería entrar en el mercado común, iba a tener que aceptar la presencia, la de Gibraltar inglés, ¿no? Mientras que la diplomacia española, sobre todo cuando, después de la muerte de Franco, ya no era la del franquismo, sino la de unos gobiernos ansiosos de ganarse la aprobación de Londres y de otros para que le trataran como demócratas, a cambio de renunciar a estas cosas, ¿no? El conferenciante se extendió también sobre cómo los políticos españoles anularon después la histórica victoria de su país, que prefieren dejar en el olvido, y convirtieron la ruina para Londres en un emporio que hoy es capaz de corromper y sobornar a media Andalucía y a actuar también en el mismo Madrid. Se dieron datos sobre esta capacidad corruptora que tiene Gibraltar, es decir, Inglaterra en definitiva, a través de esa cantidad de dinero gigantesca que se mueve allí. O sea, compran periódicos, compran a las autoridades, o sea, en fin, todos sabemos que la Junta de Andalucía es muy corruptible, además de muy corrupta, muy corruptible, o sea, eso no se acaba nunca, ¿no? Con todo eso especulan para mantenerlo. Y en fin, el seminario, como digo, tiene por objeto recordar estas cosas, concienciar a los españoles, hablar de algo de lo que no quieren hablar los políticos y crear un movimiento que debe empezar por un núcleo activo. Y es el sentido de todo esto. El próximo viernes, don Pío, irá al Centro Riojano de Madrid, Salvador, el militar. Sí. Salvador Fontenla. General de brigada, Salvador Fontenla, que va a hablar un poco, exponer cómo se ha ido desarrollando hasta tiempos relativamente recientes este problema, ¿no? Este gravísimo problema que tenemos. Don Pío, la guerra civil del Partido Socialista Obrero Español. Sí, como decíamos, como hemos visto anteriormente, el Partido Socialista, al perder las elecciones del 33, se propuso la guerra civil. En realidad ya se lo proponía antes, lo que pasa es que no estaba seguro de cómo hacerlo, ¿no? Si le convenía más seguir colaborando con Azaña y compañía o romper con él. En estas elecciones ya rompieron con Azaña, con los partidos republicanos de izquierda, a los que llamaron también fascistas. Allí todo el mundo se llamaba fascista. Los comunistas decían que el Partido Socialista era social fascista. Los socialistas decían que los republicanos eran fascistas. Era aquello, eso, o sea, la historiografía habitual no lo menciona, pero en fin, usted va a las hemerotecas, va a las fuentes más primarias y ve cómo era aquello. Era una cosa en fin, como decía Marañón, una cosa de estupidez y canallería, ¿no? Marañón lo definió así, todo aquello, ¿no? Bueno, pues como decíamos, las elecciones fueron ganadas por la derecha, hubo una coalición, más que una coalición, un acuerdo entre el grupo de Lerroux, que había sido el segundo más votado, y la CEDA, que había sido el más votado, con diferencia además. Pero a los socialistas se les ocurrió una idea para justificarse, decir que la CEDA eran fascistas, allí era fascista todo el mundo, que la CEDA eran fascistas y que si llegaban a gobernar, que ellos no estaban dispuestos a tolerar que gobernase la CEDA.
o sea, que gobernase el partido más votado, que además se había presentado, como vivimos el otro día, de una manera muy improvisada, ¿no? Muy conciliadora, ¿no? Bueno, sí, pero que se construyó rápidamente, ¿no? Porque La era una CEDA, confederación sí. de partidos de toda España. Sí, efectivamente. Eso se constituyó en el mismo año 1933. O sea que es de estas cosas que se dan en momentos de transición, en lo que los partidos aparecen de pronto. Bueno, en la transición española el PSOE, que era al principio, cabían en un autobús, ¿no? Y en poco tiempo, con mucho dinero, mucho apoyo internacional y nacional, pues se convirtió, es más, apoyo de la propia UCD, que les dio dinero, pues como le dio dinero al PNV, además cantidades importantes, pues se convirtió en el partido dominante de la izquierda, sin haber hecho oposición al franquismo, ¿no? Pero muy antifranquista, eso sí. Y la CEDA se constituye rápidamente y en un momento... Es que la derecha queda deshecha. Con las elecciones del 31, con la llegada la derecha queda destrozada. Son una serie de partidillos por aquí y por allá que no saben qué hacer. La CEDA, con Gil Robles es el que aglutina a la derecha y la convierte en una potencia política real. Aunque al final, en fin, pasó lo que pasó. Bueno, pues el caso es que finalmente... en octubre del 34, a principios, se decide la entrada de la CEDA en el gobierno en 3 ministerios no importantes. Y, naturalmente, estos decidieron que había llegado el momento de la insurrección. O sea, Largo se reunieron primero en la sede de la UGT. Largo Caballero analizó el momento ante los demás directivos, reiteró las tesis habituales en la propaganda del partido y el fascismo y todo eso, y decidió que había llegado el momento de un levantamiento armado en pro de un régimen socialista. Equiparó la situación de España con la de Austria 8 meses antes, cuando los socialdemócratas habían alzado contra el canciller derechista Dollfuss y habían sido aplastados en pocos días. El PSOE venía preparando con cuidado su insurrección, como hemos visto, desde hacía un año, y confiaba en no correr la suerte de sus camaradas austríacos. Solo 2 días antes, los jefes habían revisado minuciosamente todos los preparativos del PSOE, ¿no? Los reunidos decidieron la composición del gobierno revolucionario, que ocuparía el poder, si la fortuna les acompañaba, claro. Lo presidiría Largo Caballero, y tendrían carteras en él Indalecio Prieto, Enrique Francisco, Fernando de los Ríos, en fin, los principales, Juan Negrín, Zugazagoitia y demás, ¿no? Y Álvarez del Valle, que resulta al final una especie de agente de Moscú, ¿no? Y Álvarez del Valle, junto con Araquistáin, eran los principales, digamos, inspiradores intelectuales de la revolución. Bien, el caso es que, claro, se plantearon, ¿y si fracasamos? En ese caso, acordaron decir que no tenían ninguna responsabilidad, que el movimiento había sido una revuelta espontánea, una reacción espontánea del pueblo por la llegada de los fascistas al poder. Esto lo decidieron así ya. Este tipo de cobardía, ¿no?, es muy típico también en esta gente, ¿no? Una vez tomados los acuerdos, el secretario del PSOE, de Francisco, dio instrucciones a algunos diputados que saldrían aquella misma noche a sus provincias para encabezar el golpe, al paso que eran remitidos a todos los organismos partidistas unos telegramas que en lenguaje convenido les ordenaban ya alzarse en armas. A continuación, la mayoría del Comité Revolucionario marchó a instalarse en el piso de la reunión había sido en la sede del Diario El Socialista, ¿no?, en la calle Carranza de Madrid, ¿no? Entonces pasaron al domicilio de un pintor llamado Luis Quintanilla, era un tipo de mucho cuidado, en la calle Fernando el Católico 30. Los 2 jefes máximos, Largo y Prieto, permanecieron aparentemente con aparente temeridad, ¿no?, en la sede del socialismo. El contacto entre unos y otros lo aseguraría el líder juvenil Santiago Carrillo y Amaro del Rosal, un dirigente de la UGT. Hay que decir que el PSOE y la UGT reunían fuerzas muy considerables.
tenían fama de disciplinadas, además, al menos en comparación con los republicanos y los anarquistas. Se decía que encuadraban a más de 1 millón de personas, aunque en realidad era como la cuarta parte. Esto sabemos por los datos de los congresos, ¿no? Sus secciones juveniles, eso sí, contaban con unos 20.000 miembros, a los que se suponía aguerridos y con formación paramilitar, y estos integrarían, junto con otros miles de militantes, pues la fuerza de choque en las primeras acciones. Disponían de armamento irregular, en algunas provincias era muy abundante y en otras pobre. No, estas cosas siempre pasan, ¿no? El plan incluía el asalto a los cuarteles y el reparto de sus armas, con la colaboración de grupos de soldados y suboficiales, y oficiales a veces, entre los cuales el PSOE había hecho una propaganda muy tenaz durante meses, ¿no? En particular, Margarita Nelken había organizado una serie de reuniones o saraos con militares para ir preparando el asunto, ¿no? Por otra parte, el resto de la izquierda simpatizaba, como mínimo, con la idea de derrocar al gobierno de Lerroux, que incluía a 3 miembros de la CEDA. No obstante, emprender una guerra civil pues constituía una tremenda responsabilidad. Así que Juan Simeón Vidarte, que era uno de los jefes, y era masón además, masón importante, pues da una descripción de la reunión. Dice: Largo Caballero estaba pálido, mas su voz era firme y segura. La cara de Fernando de los Ríos denotaba honda preocupación. Prieto, contra su costumbre, no había despegado los labios. Todo el tiempo había permanecido como abstraído, con el pensamiento muy lejos. Los compañeros mostraban asombro y perplejidad, pero todos fueron manifestando su aquiescencia. Aquellos hombres no supieron o no quisieron hacer objeciones. Miraban a Prieto y a de los Ríos esperando que dijesen algo, pero Prieto, con sus dedos gruesos y cortos sobre su abultado abdomen, miraba al techo en actitud de prior de un convento que esperase de los cielos un milagro. Había en la sala una emoción estrujante. Yo levanté también los ojos al techo para liberarlos de la impresión de contemplar los rostros de mis compañeros. Y dice Vidarte. Vidarte es... en fin. Dice: y creyó ver en el techo grabadas a fuego las palabras atribuidas a Rosa Luxemburgo. Más vale morir de pie que vivir de rodillas. Estaban viviendo, pero que muy bien, ¿eh? Habían sido ministros hasta hacía poco. De rodillas. En fin. Al oscurecer el día 4 empezó la huelga general, y es interesante el testimonio de Tagüeña, Manuel Tagüeña, que luego fue comunista, pero dice: mi compañía de milicias estuvo movilizada en la zona de la glorieta de Quevedo. Oímos por radio la información del nuevo gobierno y luego, seguros ya de que llegaba la hora de actuar, esperamos nerviosos las órdenes. Las calles estaban vacías porque empezaba a surtir efecto la orden de huelga general decretada por la UGT. Tuvimos que amenazar pistola en mano a algunos conductores para que nos trasladaran. Esto lo cuenta Tagüeña, que era un jefe de las Juventudes Socialistas. Este Tagüeña llegó a mandar un cuerpo de ejército en el 38. Cuando contaba solo 24 años. Tagüeña concentró a los suyos en el círculo socialista del barrio de Prosperidad. De allí pensaban ir a Cuatro Caminos, al otro extremo de la capital, donde, dice él, nos vestiríamos de guardias civiles y luego volveríamos a la Prosperidad para asaltar el cuartel de la Guindalera, uno de cuyos oficiales, el teniente Fernando Condés, era socialista y se había comprometido a facilitarnos la entrada. Condés fue el asesino de Calvo Sotelo, en definitiva, ¿no? Ah, sí. Claro. Siempre encontramos a los mismos aquí y allá. Fue el que dirigió la operación contra Calvo Sotelo. ¿Era guardia de Indalecio Prieto, guardia personal? No, era simpatizante. El guardia personal se llamaba Cuenca, que era su... Que fue el ejecutor el que... Sí, el que lo asesinó directamente, según todos los testimonios. Ahora ha salido otro que yo no me lo creo. Pero, en fin, las circunstancias echaron a rodar el plan. Algunos vecinos notaron los extraños movimientos en el centro de Prosperidad y lo denunciaron a la Guardia Civil. Estoy hablando sobre el libro Los orígenes de la guerra civil, en que detallo todas estas cosas, ¿no? Los vecinos vieron movimientos extraños, sí, y denunciaron a la verdadera Guardia Civil, no a los que iban disfrazados de guardias civiles. Claro. Dio aviso a la hubo aviso a la Dirección General de Seguridad y mandó una camioneta de guardias de asalto.
Los guardias fueron recibidos a balazos, tuvieron un muerto y 4 heridos, hicieron otros tantos heridos entre los socialistas, ¿no?, que se parapetaron el edificio. Pero acudieron más refuerzos y tuvieron que entregarse. En Cuatro Caminos la policía allanó también el local del PSOE. Es decir, que este proyecto ya fracasó ya de principio. Muchas veces cosas que están bastante bien organizadas fracasan y otras que son una chapuza pues van adelante. Aunque en general es lo contrario, ¿no? Bueno, estos incidentes, pues como dice Vidarte, describe los jefes de asalto e instructores de nuestras milicias, más algunos jóvenes jefes de la Guardia Civil, en unión de milicianos socialistas uniformados, de guardias civiles y de asalto, tenían que ocupar el parque móvil y la presidencia. También debían tomar la emisora central de la Guardia Civil y radiar desde ella este mensaje a los comandantes locales. Habiéndose iniciado un movimiento de carácter monárquico, no tenía nada que ver, dice, no debe usted obedecer las órdenes de ninguna autoridad civil ni militar de esa comandancia. Impida asimismo que las fuerzas a sus órdenes sostengan luchas contra el pueblo. Pueblo eran ellos. No obedezca más órdenes que las que emanen por este conducto. Con la misma técnica debía ser capturado Alcalá Zamora. Tendremos ayudas importantes en la propia Guardia Presidencial. Un militar republicano, también de absoluta confianza, efectuará la detención. Será un putsch a lo Dollfuss. Como lo que hicieron los nazis contra Dollfuss. Otros militantes se encargarán de la detención del presidente de las Cortes. El putsch se inspiraba en el golpe realizado en julio por nazis austríacos que, disfrazados con uniformes policiales y de la milicia, pues habían ocupado edificios oficiales en Viena, habían asesinado al canciller Dollfuss y aunque habían fracasado al final, ¿no? Pues así que en Madrid lo imitaron. Parece que la idea fue de Prieto. Y mientras fracasaba Tagüeña, otros milicianos tomaban posiciones cerca de los cuarteles, confiando en que los soldados se amotinarían y les abrirían paso. Así ocurrió en el que se haría célebre cuartel de la Montaña, con el Regimiento de Infantería número 6. Uno de los jefes del golpe en la capital escribe: únicamente la sorpresa puede darnos la ventaja. Necesitamos armamento y desorganizar las fuerzas enemigas armadas. Y para ello tenemos un plan, que es el de apoderarnos del cuartel de la Montaña, donde obtendremos abundantes y buenas armas y lograremos destruir así el núcleo más fuerte de la resistencia de Madrid. Pero las revueltas populares no se producían. Y ante el vasto edificio del cuartel, los grupos rebeldes aguardaban para entrar, vestidos de soldados, muchos, con la complicidad de oficiales del interior, pero en aquel momento pasó una camioneta de guardias de asalto por las cercanías y provocó un tiroteo, con lo cual el plan abortó otra vez, este otro plan. En otros casos, los milicianos también abrieron fuego, siendo de inmediato repelidos por la guardia. Hubo conatos de asalto en el cuartel de ingenieros, a la Telefónica, tiroteos en los altos del hipódromo, hacían una serie. La noche de Madrid se pobló de disparos y explosiones. Al amanecer del día 5, la huelga se extendió por casi toda la ciudad. En fin, y en la misma noche del 4 al 5, pues fallaba en Asturias el primer golpe de mano insurreccional en Oviedo. En Oviedo fracasó de momento, pero otras acciones tuvieron éxito, sobre todo en la zona hullera, en la zona carbonífera, ¿no?, al sur de Oviedo. A medianoche, pues empezaron por los valles mineros de los ríos Caudal, Turón y Aller, pues los zambombazos de unas potentes cohetes de feria, que era la señal convenida para la movilización. Entonces los obreros, muchos mineros, provistos de armas largas y cortas y de dinamita, pues asaltaron los numerosos cuartelillos de la Guardia Civil que estaban dispersos, y en realidad eran muchos puestos con muy poca gente cada uno, ¿no? Los sublevados esperaban doblegar rápidamente las débiles guarniciones, pero varias de ellas resistieron y aunque al final dominaron toda la zona, los insurrectos habían tardado mucho más de lo que ellos habían pensado. En Barcelona, pues la iniciativa partió en principio de lo que llaman la Alianza Obrera, de socialistas, comunistas y otros, ¿no? Y
que trataron, su plan era obligar a los separatistas, a la Esquerra, pues a tomar las armas también con ellos y luego superarlos, ¿no? Dice, los trabajadores piden el poder para organizar la economía sobre bases socialistas. O el feudalismo o nosotros. Feudalismo no había feudalismo ninguno, ¿no? O el fascismo o la revolución social. En su localidad respectiva, los comités de la Alianza declararán inmediatamente la huelga general revolucionaria, tal. Dice, conviene empujar a la Esquerra hasta que sea ella quien proclame la República Catalana. Si no, hacedlo vosotros. Hay que tener audacia. También tenían dificultades enormes los trabajadores rusos y supieron triunfar. La Alianza Obrera, que significa la unión de todos los trabajadores, es una garantía. Esa, lo decía Maurín, el jefe del POUM entonces, ¿no? Que estaba muy en rivalidad con el PC, con los propios prosoviéticos, ¿no? Bueno, este radicalismo parece que también era el de Lluís Companys. La prensa de su partido clamaba al día siguiente: los republicanos de España en pie de guerra. Ya está cometida la felonía. Ha sonado la hora de la movilización. Que cada uno ocupe su puesto, el arma al brazo y el oído atento a las órdenes. En pie de guerra, Cataluña. La República ha sido entregada a sus enemigos. Los organismos responsables y los hombres representativos de la Esquerra tienen ya las instrucciones y la consigna oportuna. Pero claro, había ya de entrada cierta discrepancia porque Dencás, que era en parte el jefe de la operación en la práctica, ¿no?, pues celebró una entrevista con representantes del Partido Comunista en Gobernación, allí en Cataluña, y los comunistas advirtieron que cuando el pueblo esté en la calle queda convertido en rector de sus propios actos. Dencás, que era más bien fascista, pues replicó que la experiencia de la Revolución Rusa no se repetiría en Barcelona. Se equivocan los que creen que el gobierno catalán está dispuesto a hacer el papel de Kerensky, porque con toda energía hará imposible una desviación. Ni energía ni nada. Lo que pasa es que de momento los separatistas estuvieron un poco a la expectativa a ver cómo iba la cosa. Pero como las noticias del primer día y del segundo eran que parecía que España se desbordaba todo y que la revolución triunfaba, pues, en fin. En Asturias sí tuvieron un gran éxito ya desde el principio. Ocuparon el Mieres, que era un centro metalúrgico con 42.000 habitantes, y que se convirtió en capital de la insurrección, y desde Mieres se dirigieron contra Oviedo. Lo mismo, cosas parecidas pasaban en Vizcaya y Guipúzcoa. Los rebeldes adueñaron de las ciudades industriales de Mondragón y de Éibar, con sus armerías y fábricas de armas. En las dos localidades fueron asesinados personajes políticos relevantes de la región, como el jefe carlista Carlos Larrañaga, en Mondragón, o el industrial Dagoberto Rezusta, y el diputado también carlista Marcelino Oreja, en Éibar. Y estas muertes causaron mucha conmoción, porque los carlistas eran muy fuertes allí, ¿no? Otra de las cosas que hicieron fue quemar un palacio en Portugalete, que era un verdadero museo de obras de arte, ¿no?, y biblioteca. También en Oviedo destruyeron la biblioteca de la universidad. En fin, eran gente, ellos se proclamaban representantes de la cultura. Hubo alzamientos por la zona minera vizcaína y buena parte de las localidades industriales de la margen izquierda del Nervión, en especial Sestao y Portugalete. Hubo barricadas, ocupación de edificios administrativos, etc., ¿no? En las comarcas mineras de León y Palencia y localidades de Córdoba, Huelva, Albacete, Santander, Zaragoza, Cádiz, Murcia y otras provincias había también acciones insurreccionales que en aquellos momentos era imprevisible el alcance que podían tener, ¿no? Y el 5 por la mañana también comenzaba en Cataluña la huelga revolucionaria, pero aquí fracasó en gran medida porque los anarquistas no se sumaron a ella. Y no se sumaron a ella por el odio que tenían una parte a los republicanos y por otra a los separatistas. Entonces, al principio, al llegar a la República, los separatistas favorecieron a la CNT, a los anarquistas, facilitándoles, por ejemplo, que masacraran a sus enemigos
mataron a muchos y a otros los dejaron en la indigencia, ¿no? Impidiendo que les dieran trabajo del sindicato libre, que era un sindicato obrero también, ¿no? Pero poco a poco, con los movimientos insurreccionales anarquistas, pues los separatistas, digamos que o sea, se crearon unas tensiones muy fuertes entre separatistas y anarquistas, de modo que la Generalidad pues se dedicó a perseguir a los anarquistas, a torturar y asesinar a algunos de ellos, y claro, los anarquistas no estaban por la labor de unirse a los separatistas en aquella ocasión. En cambio, en Asturias sí se unieron, y en otros sitios se unieron también. Los piquetes y las milicias separatistas, que eran conocidas como escamots, escamots son pelotones o escuadras, ¿no? Pues paraban pistola en mano a los transportes y fábricas, difundían noticias de que estaban siendo o sea, que en toda España había una gran movilización, que levantaron las vías del tren para separar Cataluña de España, etcétera, ¿no? Las propias fuerzas de orden público colaboraban en imponer la huelga, los Mossos. O sea, como en esta ocasión, colaboraban para imponer la huelga y, en fin. Los dirigentes lanzaban órdenes como: os ordeno concentrar a todos los hombres del partido y proclamar la República Catalana. No hay que tener debilidades. La vida de los catalanes nos interesa. La dignidad de la patria nos interesa más. La vida de los enemigos no debe tenerse en cuenta. Con energía, pero sin crueldades. No olvidéis incautaros de los caudales existentes en los bancos. Son instrucciones de ellos mismos, de los separatistas. No olvidéis robar bancos. Sí, sí. Y a continuación dice: de la honradez con que estos caudales sean administrados responderéis con vuestra vida. O sea, que no se lo llevara a nadie, que fueran a los dirigentes a la casa de... Esto era así, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que a los pocos días, bueno, como sabemos, la Companys y compañía fueron desmantelados por prácticamente un par de compañías de la Guardia Civil y del Ejército. Batet, ¿no? Batet, dirigidas por Batet. Que fue de Mallorca, ¿no? No, eso fue con el lanzamiento. No. Eso no fue Batet. El que fue de Mallorca fue, ¿cómo se llamaba? Que lo fusilaron. Bueno, ahora no me acuerdo, no me viene el nombre a la cabeza. Además catalán, ¿no? Era un militar catalán. El que pasó no sé si era catalán. De Mallorca a Barcelona. No, era... ¿Cómo se llama? Muy famoso. Bueno, fue fusilado. Fracasó en Barcelona y fue fusilado. Pero se está refiriéndose usted al 18 de julio del 36. Al 18 de julio, no, sí. No en la represión del conato de guerra civil de 34. No, eso ocurrió en... ¿Cómo se llama? ¿Será posible? Bueno, el caso es que la liquidación de la rebelión en Cataluña fue rápida. El mismo día 6, una vez declararon la República Catalana dentro de la República Española, un lío. República Federal Ibérica Española, o algo así. Sí, algo por el estilo. Pues muy rápidamente, ya digo, con muy pocas fuerzas, fueron eliminados. Hubo además un rifirrafe muy considerable entre Dencas y Companys. Ya hemos hablado un poco de eso, del rifirrafe que tuvieron más tarde en el Parlamento, en que se acusaban mutuamente, ¿no? Dencas tenía razón. Fue el único que hizo un poco de resistencia. Companys, en cuanto sonaron unos cañonazos que no hicieron prácticamente ningún daño, ¿no? Un par de ellos pues se rindieron. Y entonces le echaba la culpa a Dencas, y Dencas le recordaba que el único que había resistido había sido él. Muy poquito, pero había resistido. De esto hemos dedicado una sesión, ¿no? Sí, exactamente sí. A esto. Y Pérez Farrás, porque había oficiales que estaban comprometidos en toda España. Lo que pasa es que la mayor parte de ellos, a la hora de la verdad, no se atrevieron. Sobre todo eran oficiales masones. Pero no todos, porque, por ejemplo, en Asturias fue enviado otra vez, mira que es... Franco, ¿no? No, Franco no, Franco se quedó en Madrid. Franco quedó como asesor militar general vale. de todo el asunto. Quien fue allí fue el general...
Será posible. Al que pasearon, le cortaron la cabeza. Y la pasearon en una pica, ¿no? Sí, en julio del 36. Sí, no me acuerdo yo tampoco. Bueno, saldrá. Sí. Bueno, pues el caso es que... Cabanellas también era masón y sí, estaba sí. en el bando Era López Ochoa, hombre. López Ochoa, el general que dirigió la represión en Asturias, con mucho éxito. Allí fueron también legionarios enviados por Franco y resolvieron la situación, unas tropas pequeñas, pero resolvieron la situación con gran rapidez. Luego les acusarían de crímenes y atrocidades, que ya lo veremos en la próxima sesión, como fue la campaña esta, porque fue una campaña importantísima, porque fue la campaña de propaganda que creó las condiciones para la guerra civil. Porque hay que darse cuenta de que aquella, la del 34, no funcionó porque la gran masa de la población no la siguió. Ni los catalanes hicieron caso, ni los obreros, o sea, al huelga sí, pero más allá no. Y esta fue la causa del fracaso. Es decir, no había el clima de odio suficiente para mover a la gente a más. Pero en julio del 36 ya se había conseguido eso. Y se había conseguido gracias a esta campaña de la que no hablan casi ningún historiador en el sentido de su efecto. Hablan solo en el sentido, dando por hecho que las acusaciones eran reales, que no lo eran. Pues podríamos dedicar un programa a esto. Sí, es importantísimo. Y en ningún libro de historia se le ha dado la enorme importancia que tiene, ¿no? Bueno, pues en Asturias fue vencido por López Ochoa y demás, que era masón. Creo que, don Pío, exactamente nos quedan 10 minutos. 10 minutos, muy bien. Pues, y en Cataluña por Batet. El conjunto de las operaciones lo coordinó Franco. Por eso muchas veces vemos a historiadores hablar de Franco y la propaganda de izquierda. Franco, el verdugo de Asturias. Franco no estuvo en Asturias siquiera. Y allí ya veremos lo que fue realmente la represión. El caso es que esta intentona, como vemos, fue muy preparada, fue muy violenta. Fracasó en muchos sitios por pura casualidad y al final pues fracasó por completo. Fracasó por completo como intentona de esta. Pero en toda Europa la izquierda pues la apoyó. O sea, días antes ya había anunciado el órgano central del PSOE, el socialista. Había dicho, las nubes van cargadas camino de octubre. Repetimos lo que dijimos hace unos meses. Atención al disco rojo. El mes próximo puede ser nuestro octubre. Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado. Y fue efectivamente lo que hicieron. Lo que pasa es que entre chapuzas que surgen inevitablemente, entre casualidades, como algunas que hemos visto, pues la cosa solo funcionó en Asturias, que durante 15 días sí hubo allí una verdadera guerra civil. 2 semanas de guerra civil real, con gran número de muertos. Así que vamos a ver un poco cómo los resultados. La mayoría de las provincias sufrió incidentes de cierta importancia. Hubo muertos en 26 provincias. El total de víctimas mortales ascendió a 1.375 y a casi 3.000 el de heridos, según la estadística oficial, que es seguramente la más real, ¿no? Aunque en general, algunos, en fin, tanto Vidarte como Ramos Oliveira, que es otro historiador socialista, pues aceptan estas cifras. Pero en cambio nos encontramos con otros historiadores como Pierre Bruet, que habla de 3.000 trabajadores, dice trabajadores muertos y 7.000 heridos, y cosas por el estilo. Pues hubo, ya digo, esta cantidad de muertos y heridos. Asturias fue, evidentemente, la que contó con más muertos, 855, 677 de ellos en Oviedo, y la mayor parte del resto en Campomanes, que fue por donde atacaron al principio las fuerzas que iban a reprimirlos, ¿no? Hay que tener en cuenta que son cifras elevadas para ser en tan corto plazo de tiempo. Hay que en gran parte fueron producto de combates de calles, en los que la protección fácil reduce la mortandad. Y en fin,
Esto en cuanto a muertos, vamos a decir. Después de Asturias fue Cataluña la que padeció la lucha más intensa, reflejada en un alto número de muertos, 107, de ellos 78 en Barcelona. Madrid contó 34 muertos, 6 o 7 fuera de la capital. Otras provincias con bastantes víctimas fueron Vizcaya y Guipúzcoa, de 38 a 40 entre las dos. Fue León, con 15, Santander, con 10, Zaragoza y Albacete, 7 en cada una, y luego cifras menores en bastantes otras provincias. De las víctimas mortales correspondieron a la fuerza pública 331, aproximadamente una por cada 3 paisanos. Esta proporción es bastante normal, sobre todo en Asturias, donde los rebeldes estuvieron la mayor parte del tiempo a la ofensiva, contra personal inferior en número, pero mejor adiestrado, ¿no? Generalmente en la ofensiva hay más bajas que en la defensiva, por lo común. No todos los paisanos caídos eran rebeldes o muertos en combate. Entre 85 y 115 fueron víctimas de la represión revolucionaria en Asturias, y que hubo también otras, sobre todo de curas, ¿no? de clérigos. Y la represión irregular gubernamental pues pudo hacer un máximo de 84. En Cataluña murió un número indeterminable de civiles por tiroteos de los rebeldes, o entre los rebeldes mismos, porque entre ellos también se dispararon, ¿no? Entre ellos se mataban también. Sí. Y fueron también asesinados sacerdotes, empresarios y personajes de la derecha en Cataluña, en Guipúzcoa, Palencia y otros lugares, como venimos diciendo. Los daños materiales incluyen 935 edificios destruidos o seriamente dañados, de ellos 58 iglesias, 26 fábricas y 63 edificios públicos. Algunas de estas construcciones eran verdaderas joyas artísticas o tenían un alto valor histórico. Los ferrocarriles sufrieron voladuras y cortes en 66 puntos y las carreteras en 31. Pueden incluirse en las pérdidas los 15 millones de pesetas, que vienen a ser unos 3.500 millones actuales ahora en euros, pero en fin, nos hace una idea, ¿no? En euros serían como 20 millones o más de euros, ¿no? O 30, ¿no? Pues estos fueron expropiados por los revolucionarios en varios bancos. De ellos, la Guardia Civil recobró 4 millones y, de acuerdo con informes recogidos por el escritor Taibo, que es muy pro-socialista, casi todo el resto, salvo 1.200.000 desaparecidos, a saber en manos de quién, sirvió para la fuga de los líderes y para financiar la prensa socialista en los meses siguientes, así como la campaña electoral del PSOE en febrero del 36. Un par de millones depositados en bancos franceses y belgas se emplearán en transacciones comerciales al reanudarse la guerra en julio del 36. O sea, esto es el dinero que sacaron, que expropiaron, por así decir, de los bancos, les dio para mucho, porque eran grandes cantidades. Durante las semanas siguientes, la policía y el ejército arrestaron, eran unos 20 millones de euros más o menos, ¿no? Arrestaron a numerosos presuntos rebeldes, hasta un total probable de 15.000, la mayor parte de los cuales serían excarcelados a los pocos meses. Luego hablan de 30.000 detenidos todo el tiempo, eso es falso, ¿no? Varios dirigentes del PSOE siguieron libres, como Vidarte. O sea, la represión de los dirigentes no fue muy importante, ¿no? Por ejemplo, Vidarte, del comité, pues no fue perseguido. Y no solo no fue perseguido, que pudo organizar tranquilamente toda la campaña nacional e internacional sobre las supuestas atrocidades que envenenaron a muchísima gente realmente, ¿no? Son las supuestas atrocidades en Asturias. En esta campaña participaron Fernando de los Ríos, otro dirigente, y Prieto sí estaba exiliado en París, huyó a París y desde allí montó, entre otras cosas, el asunto del extraperlo, junto con Azaña, ¿no? En la campaña también participaron las internacionales comunista y socialista, y tampoco fueron molestados líderes socialistas como Araquistain, Álvarez del Valle o Negrín, que iban a ser ministros en el gobierno revolucionario. Todas estas cosas crearon una especie de mito en toda Europa. En toda Europa la llamaban nada más hermoso desde la Commune de París.
la Comuna de París, que era un poco la consigna general. Y la represión del 34, que también hablan de que en represión en cuanto a los fusilados posteriores, las condenas a muerte. Sí, de eso hablaremos, porque no hubo 4 condenas a muerte ejecutadas con personas que... 4. De muy poca... Sí. ¿Solo 4? Solo 4. Ya lo veremos. Nos quedan 3 minutos, don Pío. Bien. Bueno, digamos que la izquierda en España, en Europa y en América vio el levantamiento como una epopeya, como un mito, e impulsó una oleada de esperanzas revolucionarias y como un hito en el camino a una próxima y definitiva destrucción del capitalismo. Así se veía, ¿no? El prestigio internacional de la insurrección lo condensó en una frase entusiasmada Romain Rolland, que era un intelectual pacifista, por cierto, muy afecto a la política de Stalin, el que dijo eso: desde la Commune de París no ha habido nada más hermoso. Albert Camus escribió una pieza teatral, Révolte dans les Asturies, en apoyo de la rebelión. Proliferaban en las revistas y publicaciones de la izquierda europea y americana los comentarios encomiásticos y análisis de los errores para evitar que la próxima vez las cosas fueran como era debido, ¿no? También reaccionó la Esquerra en el mismo sentido, aunque con menos brío ofensivo, porque había sido muy ridículo todo lo que pasó allí para ellos, ¿no? Ridículo a pesar de la sangre, ¿no? La Esquerra pues enalteció sin tasa a Companys, ya hemos visto en otra sesión algo de esto. Companys era Cataluña, y Cataluña era Companys, era la frase, ¿no? El eslogan, ¿no? En fin, mucho más tarde, ya en el exilio de México, Prieto diría: me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera de mi participación en aquel movimiento revolucionario. Lo declaro como pecado, como culpa, no como gloria. Cuando el movimiento fracasó, me juré en secreto no ayudar jamás a nada que, según mi criterio, constituya una besania o una insensatez. Bueno, era muy tardío aquello, y por otra parte, Prieto nunca confesó un montón de cosas en las que estuvo complicado, entre ellas el asesinato de Calvo Sotelo, ¿no? A Prieto, desde la derecha y desde la izquierda, le han tributado muchos homenajes, ¿no? Pero fue uno de los personajes más nefastos de la época, ¿no? Un personaje que pudo haber tomado partido por Besteiro, que era el que se oponía a todas estas acciones, y lo que hizo fue colaborar a marginarlo por completo. Y luego fue uno de los principales también que organizó la campaña sobre las atrocidades de Asturias, etcétera, etcétera. Que se arrepintiera cuando estaba en el exterior, disfrutando por otra parte del dinero robado por Negrín, a quien le había birlado toda gran parte del tesoro, pues, en fin, no es como para cambiar el criterio sobre él, ¿no? Don Pío, hemos acabado la sesión de hoy. Yo creo que ha sido muy interesante. Emplazamos a todos nuestros oyentes a los oyentes que vivan y que residan en Madrid o que quieran acercarse a la capital de España el próximo viernes, la tercera y penúltima sesión con respecto de Gibraltar, donde el militar Salvador Fontella va a hablar de las cuestiones, sí, en general cómo se ha desarrollado, ¿no? Cómo se ha desarrollado el conjunto, y también de la situación estratégico-militar, aunque eso no es demasiado relevante hoy día. Don Pío, pues así quedamos. Nos vemos el próximo sábado. Un saludo. De acuerdo, un saludo a todos.